Sí, usted en la edición sábado de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Me acompaña en la conducción Carlos Cabrera. Carlos, como es habitual, vamos a darle la bienvenida, como cada sábado, al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista habitual de RCR, también es comentarista en el portal de opinión Montonero. Qué gusto saludar al doctor Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Le voy a hacer una pregunta obligada que se está haciendo en todos los medios de comunicación, ¿no? A ver, estos primeros 100 días de gobierno en materia de salud, ¿no? Sobre todo frente al COVID, ¿no? ¿Cuál es su balance? Si tuviera que hacer un balance. Bueno, en realidad, si, si tuviéramos que referirnos al aspecto que más ha trabajado el gobierno es en sí la vacunación. El resto del sector salud está prácticamente paralizado. No ha logrado todavía ni siquiera una agenda mínima para el sector, ni siquiera armar una serie de prioridades que debería tener en su gestión. Por otro lado, tampoco ha logrado mejorar el tema presupuestal para poder cumplir la retahíla de ofertas que ha hecho el ministro en la exposición que ha tenido en el Congreso de la República. Ahora, en el tema de la vacunación, se ha continuado exactamente con el mismo esquema de vacunación que dejó el gobierno anterior y ahora los resultados han demostrado la total falta de equidad en la vacunación, porque los pueblos llamados nativos u originarios, las zonas altoandinas, las comunidades dispersas, han quedado pues relegados, a tal punto que el propio ministro de Salud ha señalado que si se van a tener que mudar a Iquitos para poder avanzar en la vacunación de las poblaciones nativas originarias. Y recién 2 días atrás han hecho una transferencia de partida de 28 millones de soles para poder emprender lo que todo el tiempo hemos dicho, que para las zonas, para la población requiere, además de atenciones médicas, prestaciones sociales y económicas, porque para poder trasladarse hasta lugares lejanos, entre comillas lejanos, es decir, al interior, al monte, o ríos arriba en Loreto, se requiere dinero, se requiere para acercar la atención médica al ciudadano, requieres adicionalmente dinero, requieres actividades sociales para poder lograr ese objetivo, requiere que el gobierno cambie esa mentalidad que tenía de decir, yo tengo la vacuna, todos vengan a vacunarse. Yo aquí he hecho un vacunatón, he hecho un vacunafest, estoy poniendo rock, estoy poniendo aquí música andina para que la gente venga a bailar y a vacunarse. Eso no procede cuando uno tiene un país tan diverso como el nuestro. Eso recién se ha dado cuenta el gobierno, luego que le han estallado algunos temas serios, como por ejemplo, que no era posible la reactivación económica en la zona de frontera si no lograbas un buen nivel de vacunación en estos pueblos. Ejemplo Tacna, ejemplo Tumbes, ejemplo Puno, ejemplo Madre de Dios, ejemplo Santa Rosa o Iquitos, para poder interconectarse, Amazonas, para poder interconectarse con los países vecinos. Eso no ha ocurrido y ahora estamos a la saga porque ya, por ejemplo, Chile avanzó en su vacunación, Ecuador no ha cerrado sus fronteras, caso de Bolivia es similar, y entonces el Perú necesita una estrategia de vacunación que priorice estos lugares, fronteras, zonas, poblaciones originarias, nativas, altoandinas, etcétera, para poder hacer que estas zonas, que son las que están más azotadas económicamente por la pandemia, luego tengan un proceso de reactivación económica. Y en el resto de temas, como he dicho, el ministro todavía no tiene norte, no sabe hacia dónde va. En la exposición que he hecho en el Congreso,
no ha podido señalar un norte, ha dicho que va a ser una nueva reforma, pero no ha dicho cómo, para qué, en qué condiciones, con objetivos, absolutamente nada. Es una propuesta así soltada como un diálogo coloquial entre dos amigos, y más bien ha hecho una demolición de su sector, como si él fuese un comentarista deportivo o fuese un comentarista político, pero no ha dicho cuáles serían precisamente las líneas de acción para salir de todos esos aspectos que él ha considerado negativos y que son críticos. Creo que este balance en los 100 días que usted señala es sumamente deficitario en salud para el gobierno. Justamente, doctor, hay un hecho curioso, ¿no? Y le escuchamos también siempre al presidente. En el caso usted menciona al ministro Ceballos. Entonces hay una toma de posición crítica respecto a cómo están los sectores, ¿no? Y te dicen que en transporte las carreteras no sirven y que en salud la atención está mala y la infraestructura, pero como si ellos fueran, como usted dice, comentaristas de la tribuna y no los actores centrales que tienen que encontrar soluciones a esos problemas. Y el problema es la ausencia del planteamiento, como usted señala. Pero hemos visto ayer, por ejemplo, entre los logros que nos habla el presidente, el hecho de haber logrado 60% de la vacunación. ¿Es parte del balance, diríamos, positivo que se puede presentar en estos 100 días de gobierno? No, no es parte, no es así. Cuando uno habla de un promedio entre primera dosis o segundas dosis, uno llega al 60%. Pero cuando uno se pregunta, ¿cómo ha llegado a Loreto? 10, 15%. ¿Cómo ha llegado a Puno? 30%. ¿Cómo ha llegado a Madre de Dios? 33%. ¿Cómo ha llegado a Ucayali? 36%. O sea, cuando uno ve las cifras en estos lugares, uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, claro, hemos logrado un 85% en Callao, o hemos logrado en Lima. Bueno, esa era la estrategia anterior de vacunación. Él ha continuado con eso. Y es más, él habla en nombre del pueblo, de las comunidades nativas, habla en nombre de la comunidad originaria, habla en nombre de las zonas altoandinas, las comunidades dispersas, los eternos olvidados por el Estado desde hace 500 años. Ya, esos pueblos han sido olvidados por su gobierno también, porque ha tenido 100 días para enderezar esa estrategia y hoy día ofrecer como logro que todas las comunidades nativas originarias habían sido vacunadas o que las zonas de fronteras hayan sido vacunadas. Eso no es un logro, eso efectivamente no es un logro. Y es más, ese tema pone en riesgo la reactivación económica, porque esos bolsones son graves, además que son de difícil acceso. Y por último hay un tema que no ha enfrentado el gobierno, son cómo trabajamos con los renuentes a la vacunación, con aquellos que no se quieren vacunar, y qué estrategias aplicamos sin violar, sin hacer una vacunación compulsiva, obligatoria, porque la ley lo prohíbe, pero además que la población se adhiera. Y para esto, ¿qué necesitas? Estrategia de trabajo comunitario, el famoso enfoque comunitario que el gobierno no lo ha implementado. Habla, señala que eso podría ser, pero no está articulado en una política, porque estas políticas de articulación del enfoque comunitario se debería dar con el avance de las redes integrales de salud, que son aquellas redes que están en el primer nivel de atención, que tienen un enfoque comunitario y que hacen atención primaria de salud y que inciden en los determinantes económicos, sociales y culturales de la salud. Eso no hay. Eso recién el gobierno, el ministro lo ha dicho en general en la exposición, pero no lo ha implementado. Pero lo que sí ha dicho claro, que la salud debe ser un derecho. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser un derecho a la salud si el tema clave es el acceso y el gobierno no ha logrado articular ninguna política para mejorar el acceso a la salud? O sea, ¿de qué derecho hablamos? ¿De qué derecho hablamos si no hay en una comunidad nativa, no hay un centro médico, un centro de salud, no hay una posta, no hay un médico, no hay un profesional, no hay? Entonces, ¿de qué acceso hablamos?
para que esa población tenga acceso, tiene que movilizarse hasta la ciudad, por ejemplo, de Iquitos, o la ciudad de Pucallpa, o hacia Puno, etcétera, para lograr una atención. Y esa movilización, ¿quién le paga? ¿Quién le cuida sus cosas en el lugar donde deja? ¿Quién lo subsidia a sus familiares cuando él deja de trabajar por estar enfermo y tiene que salir a atender, o debe dejar de trabajar para llevar un hijo a la atención médica? ¿De qué vive esa familia? O sea, la situación es mucho más compleja que decir atención médica gratuita. ¿Qué atención médica gratuita vas a otorgar a la población en un lugar donde no hay atención médica? O te da un seguro integral de salud, un seguro integral, un seguro médico para que tú tengas. Claro, tienes el papel que dice que tienes un seguro médico, pero no tienes atención médica. Como algunos a veces señalamos, te regalan un seguro contra incendio de tu casa, pero no tienes casa. ¿Para qué quieres el seguro contra incendio contra tu casa? O sea, yo creo que esa oferta de servicios de salud tiene que ir acompañada no solamente de servicios médicos, sino de prestaciones económicas y sociales, que es lo que el gobierno no comprende. No se da cuenta que para lograr atender a la población más perjudicada por el modelo económico, si queremos decir, que son estas comunidades, el gobierno necesita corregir esa deficiencia. Y para corregir esa deficiencia necesitas crear un sistema de salud adecuado. Y no solamente es el modelo para la salud, también es para la educación. Ejemplo, en la educación también estas comunidades han sido las más perjudicadas. ¿Por qué? Porque no hay internet. Y si no hay internet, no ha habido escuela durante todo este periodo de la pandemia. 2 años que pierden estos chicos. Entonces, ese sistema no lo ha podido corregir. Y la única alternativa que nos ha dado el ministro Ceballos, así con exactitud en la exposición, ha sido que esos temas se van a corregir solo cuando se cambie la Constitución. Porque con la actual Constitución eso no se puede corregir. Y eso es una falacia, porque en realidad estos temas que conversamos nosotros son temas de gestión, de organización sanitaria, que no tienen nada que ver con los temas de una nueva Constitución. Ahora, a propósito del tema de gestión, ¿no?, y de hechos que tienen que concretizarse, ¿no?, el gobierno ya anuncia, y esto ya lo ha remarcado la propia presidenta del Consejo de Ministros, que se está haciendo todos los esfuerzos para que en el 2022 se reinicien las clases de manera presencial. El propio ministro Hernando Ceballos ha dicho que se están haciendo todas las evaluaciones con un laboratorio, con Pfizer, lo ha dicho de manera directa, que para inmunizar a niños y niñas entre 5 a 12 años para garantizar la presencialidad desde marzo del año 2022. De manera así real, estamos listos para tener la presencialidad el próximo año, porque este es un tema no solamente del sector de educación, es un tema multisectorial, ¿no?, y que cruza directamente al sector salud, ¿no? Mire, curiosamente, el ministro de Salud cree que solo la vacunación es suficiente para luchar contra la pandemia. Y en ese sentido, él ha aprovechado una buena noticia, y es que Estados Unidos ya le ha aprobado al laboratorio Pfizer la vacuna para niños de 5 a 11 años, que es una vacuna distinta, que tiene una dosificación distinta, y que esa vacuna ya la autorizaron en Estados Unidos, ya la están aplicando en Estados Unidos, y por lo tanto el Perú dice se está asegurando para que esa vacuna sea comprada, y en ese sentido en los meses de enero y febrero colocar la vacuna a los niños, y esto puede empezar el colegio sin problemas. Pero la lucha contra la pandemia no concluye con la vacuna. O sea, la vacuna es un aspecto más de la lucha contra la pandemia. El tema más importante, la lucha contra la pandemia, siguen siendo los 3 ejes fundamentales. El lavado de manos permanente, que además el lavado de manos no es solo la lucha contra la pandemia COVID-19. El lavado de manos sirve para enfrentar una serie de enfermedades, desde las gastrointestinales, ¿no?, y otras transmisibles, etcétera. Pero por otro lado, hay que insistir con la distancia física y el uso de la mascarilla. Pero para eso requiere que estos colegios
estén adaptados, mejorados, fortalecidos. En el caso de las comunidades alejadas, o entre comillas alejadas, ¿no? Porque para ellos están en el centro, pero digo, las comunidades que nosotros conocemos alejadas, esas comunidades no tienen ni eso. Entonces, ¿qué se requiere? Sí es efectivo, que es un avance tener la vacuna para la lucha contra la pandemia. Sí es un avance tener esta vacuna para los niños. Pero ¿qué necesita? Que coordinen ambos sectores con el sector de educación y con economía y finanzas para que asignen partidas especiales para poder lograr el objetivo del regreso seguro a las clases. Pero sí hay algo importante. Él está hablando de marzo. Sin embargo, ahí hay colegios en Lima actualmente que ya retornaron a la semipresencialidad y que están en los lugares más pudientes de Lima. O sea, su propio gobierno está incrementando la brecha de inequidad en el país, cuando el objetivo debe ser al contrario. Por eso es que hay una incoherencia entre el lenguaje, entre lo que señala y lo que se tiene que hacer. Ha habido tiempo perdido. Estos 100 días han sido tiempo perdido en salud, incluyendo si incluimos también el periodo Sagasti, nos vamos a dar cuenta que se han convertido en ministros de la vacuna, pero no han resuelto los problemas de fondo que tiene el sector salud. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con Enlace Regional RCR, este diálogo sabatino que suele tener con nosotros. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable.